Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús propuso a la gente esta parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron: Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que hay cizaña en él? Él le respondió: Esto lo ha hecho algún enemigo. Los peones replicaron: ¿Quieres que vayamos a arrancarla? No les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha, y entonces diré a los cosechadores: Arranquen primero la cizaña, y ántenla en manojos para quemarla. Luego recojan el trigo en mi granero. También les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza, que un hombre sembró en su campo. En realidad, esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto, de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramos. Después les dijo esta parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezclada con gran cantidad de harina hasta que fermenta toda la masa. Todo esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas, y no les hablaba sin ellas, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Hablaré en parábolas, anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Entonces, dejando la multitud, Jesús regresó a la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les respondió: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los que pertenecen al reino. Las cizañas son los que pertenecen al maligno. Y el enemigo que la siembra es el demonio. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y estos quitarán de su reino todos los escándalos y de los que hicieron el mal, y los arrojará al horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino del Padre. El que tenga oídos, que oiga. Esta parábola larga, ¿no?, que son varias, es distinta a la del domingo pasado, que nos hablaba acerca de las distintas tierras, la preponderancia, cómo nos predisponemos para esa siembra. Pero acá habla de la cizaña, una cuestión en donde obviamente sabemos que existe el mal, sembrada por el enemigo común a todos, el demonio, que lo siembra, y vemos que en el mundo eh, de hoy vemos sin duda un mundo que no es el mundo de Dios. Los sembradores ven la cizaña y corren a ofrecerse a quitarla, pero no quiere el dueño, ¿no? Y claro, porque se puede romper el trigo. La cizaña al principio parece trigo y puede ser confundida y arrancada, ¿no? Pero también puede ser pisoteada, ¿no? Entonces, a veces el hombre al principio no es bueno, ¿no? Quizá nos ha pasado a nosotros, pero Dios en su infinita misericordia lo espera y lo convierte. San Agustín y Santo Tomás dice que lo que más hace Dios a Dios es su infinita misericordia. Nosotros muchas veces quisiéramos hacer justicia frente a la injusticia de este mundo, tomar el lugar de Dios, pero Él sabe cuándo, y también nos lo hace en nosotros, y seguramente hubo cizaña en un pasado en nuestro corazón, y la misericordia de Dios nos esperó. La sabiduría hoy dice en su palabra, nos gobierna con indulgencia Dios, y da lugar al arrepentimiento. Durante la semana hablamos de San Camilo de Lelis, que era jugador, borracho, peleador. Si se hubiera juzgado en ese momento, hubiera sido condenado. Pero este hombre, orgulloso, egoísta, duro, vino esa misericordia infinita de Dios y se transformó en una Madre Teresa de Calcuta del siglo XVI, ¿no? Y donde veía en el enfermo a Jesús. Ahí está la infinita misericordia y el infinito amor de Dios. ¿Qué debemos hacer entonces? Orar, porque la oración
atrae esa gracia de Dios, atrae esa acción del Espíritu Santo y puede transformar muchas cosas. Ser testimonio de humildad, de oración, de amor, de servicio, de compasión, de paciencia, ¿no? Para que el otro, al ver ese testimonio y con la fuerza de la gracia de la oración, pueda convertirse. Cuidar nuestro corazón, porque el Espíritu es el que sondea nuestro corazón y ahí puede haber cizaña. Y ahí sí tenemos que sacarla con la luz de Dios, sacar esa cizaña que hay en nuestro corazón. Aconsejar, animarnos a dar esa palabra aún en estos momentos, ¿eh? Que sostenida en la oración y con el ejemplo pueden provocar esa conversión. Ayudar a la esperanza de muchos en esa infinita sabiduría, en esa infinita misericordia, en ese infinito amor de Dios. Y también está la de la mostaza, ¿no? Que decíamos el domingo pasado que si hubiera sembrado piedra y si hubiera tirado agua, no crecía, ¿no? Hay algo como mágico, si se quiere, en esas semillas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en ese crecimiento. Y acá hay algo enormemente mágico, porque crece desde una pequeña semilla a una gran hortaliza. Y es la gracia de Dios, la acción del Espíritu Santo, eh, la Eucaristía, la palabra de Dios, el rosario que trae grandes gracias y entonces hace cosas extraordinarias. San Camilo de Lelis, por ejemplo. Entonces nosotros podemos no solamente convertirnos, sino transformarnos en algo verdaderamente enorme o muy grande como instrumentos de Dios. La levadura, que implica también ese crecimiento impensado, pero ahí se ve un poco, porque las parábolas miran de un lado, ¿ves? Nosotros habíamos dicho, la parábola del domingo pasado, esta, mira de un lado, mira del otro. Acá también está mezclado con el esfuerzo humano. Oración, caminar en el camino del Señor, testimoniar. Y entonces ahí sí, más esa gracia de Dios da algo enorme. Que María Santísima, aquella que no necesita sacar cizaña de su corazón, es la llena de gracia. Sí, tomando la palabra del Señor, rumiándola en su corazón, tratando de seguir el camino del Señor y orando, sí fue creciendo, ampliando y dilatando su corazón, y lo sigue haciendo, ¿no? Que interceda ante el Señor para que nos dé la gracia de poder saber esperar, entender que Dios es Dios y no nosotros, en su infinita misericordia, en su infinita sabiduría, y que la tiene y espera, pero que no es ilimitada para todos, ¿no? Es decir, no es ilimitada para ninguno de nosotros en un punto, ¿no? Porque vienen los ángeles y sí hacen la cosecha. O sea, hay un momento dado en que hay un punto final, ¿no? Y eso lo tiene que decidir el Señor, Dios. Pero que entendamos eso, que oremos, que demos testimonio, que ofrezcamos la palabra, ofrezcamos nuestro testimonio y la palabra. Y que también veamos nuestro corazón, hurguemos nuestro corazón para sacar esa cizaña y saber que la gracia de Dios puede hacer una hortaliza muy grande. Podemos no solamente sacar la cizaña, no solamente ser buenos cristianos, sino muy buenos o excelentes ejemplos, ¿eh? Testimonio grande del Señor a través nuestro, si oramos lo suficiente, si seguimos el camino del Señor, para que muchas aves, para que muchos prójimos encuentren el lugar donde posarse y encontrar al Señor a través de estos pobres instrumentos que somos nosotros. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre.